Buenas tardes. A nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial, de su directora general, la doctora Josefina Cortés Campo, y de la coordinadora de la Unidad de Programas Académicos, la doctora Dulce Alejandra Camacho Ortiz, que se encuentra con nosotros y ahorita le vamos a pedir una breve intervención. Es un honor darles a ustedes las más cordiales las bienvenidas a esta tercera reunión de los conversatorios sobre la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo Federal el pasado 5 de febrero, en la que se analizará de manera particular las funciones de la Escuela Federal de Formación Judicial en el marco de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. Tenemos la participación de tres panelistas excelentes, la doctora Verónica Escabone Bernadette, del doctor Luis Octavio Vado Grajales y del doctor Armando David Rodríguez Maldonado. En el orden en que les he mencionado, tendremos sus intervenciones de cada uno de estos ponentes hasta por 15 minutos. Luego pasaremos a la segunda etapa de preguntas y respuestas. Para el desarrollo de esta etapa, el público participante en este evento le recordamos que tiene abierto el chat, donde pues, se pueden permitir hacer comentarios y preguntas a las cuales nuestros ponentes tratarán de darle respuesta al mayor número posible de las mismas en los tiempos establecidos para ello. Pues antes de pasar a la presentación, le cedo el uso de la voz a la coordinadora de la unidad de programas académicos. ¿Está por ahí, Ale? Sí, aquí estoy. Hola Adelante. a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión. La reforma judicial ha abierto un espacio para el diálogo, para el debate, para la crítica y la construcción de propuestas, de imaginarios, de acciones en lo que puede y debe ser una escuela judicial, que es ahora el tema que nos ocupa y por supuesto nos interesa a nosotros, el papel de la Escuela Federal de Formación Judicial en el marco de esta reforma. En algún momento, en la sesión previa y en la primera incluso, se planteaba la importancia y se destacaba la importancia del principio de profesionalización de el personal, y esto se traduce en la carrera judicial. Alguna vez escuché a un titular señalar que la carrera judicial es una especie de capas de experiencia, de formación, de instrucción, pero también de generación de competencias, de habilidades, de sensibilidad, que tienen por último objetivo el acceso a la justicia federal. En este papel, en esta misión, las escuelas judiciales cumplen un papel central, básicamente el de formar, y con él garantizar este principio junto al de excelencia y garantizando la idea de que la toma de decisiones sea lo más ad hoc, no solo al sistema normativo, sino también a la justicia. Por supuesto, nos interesa escucharles, compartir con ustedes y aprender. En gran medida, estos conversatorios permiten a la escuela reflexionar, decía, sobre su papel al interior del Poder Judicial de la Federación en temas de retrospectiva, pero también de prospectiva. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cuáles son los retos y desafíos que nos plantea esta reforma al Poder Judicial de la Federación en el marco de la formación de la carrera judicial? ¿Tiene razón de ser la carrera judicial en una reforma como esta? ¿Cuál es el modelo normativo al que se estaría haciendo referencia? ¿Cómo comprender la función de un órgano jurisdiccional que se incorpora a la reforma como el órgano auxiliar, pero que dependerá en gran medida o dependería en gran medida si una reforma como esta tuviera lugar y tuviera éxito de las configuraciones legales? Entonces, lo único que quiero hacer es, a nombre de nuestra directora general, la doctora Josefina Cortés Campos, agradecer su participación, agradecer el acompañamiento y permitirnos escucharles esta tarde. Gracias, por supuesto, al doctor José La Luz y a la Secretaría Técnica encargada de hacer este momento posible. Gracias a ustedes, nuestros panelistas doctores. Verónica, doctora,
Gracias por estar con nosotros y sin más preámbulo, estamos listos para escucharles y estamos listos para la presentación de quienes hoy conversarán, dialogarán para nosotros y con nosotros en torno a este importante tema. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias, doctora, por sus palabras. Vamos a presentar a la primera ponente, entonces, María Verónica Escabone Bernadet, es directora del Centro de Estudios Judiciales de Uruguay, ministra del Tribunal de Apelaciones de Trabajo del segundo turno, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, obteniendo los títulos de escribana pública y doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Es diplomada en Derechos Humanos con énfasis en acceso a la justicia. Ingresó a la carrera judicial en el año 2004, asumiendo como ministra de Tribunal de Apelaciones de Trabajo en el año 2019, cargo con el que se desempeña en la actualidad. Desde febrero de 2023 se desempeña además como directora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, institución que forma a los aspirantes a magistrados, a los jueces en actividad, a los defensores públicos y mediadores del Poder Judicial de Uruguay. Cuenta con amplia trayectoria como expositora en congresos, jornadas y actividades académicas en el ámbito nacional e internacional. Es autora de diversos artículos, habiendo publicado estos en revistas nacionales e internacionales. Sin más preámbulo, doctora, le cedemos el uso de la voz. Adelante. Bueno, buenas tardes para todas y todos, buenas noches desde Montevideo. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela Federal de México, en la persona de su directora, la querida doctora Josefina Cortés, y a la doctora Alejandra Camacho, por la invitación que me cursaron a este conversatorio con este nivel de profundidad. He seguido con mucha atención las dos instancias anteriores y comentaba previo a comenzar que realmente estoy gratamente sorprendida por el nivel del debate. En segundo lugar, quiero hacer una aclaración que quizás pueda resultarles decepcionante, pero me parece que corresponde. Yo he leído la reforma, por supuesto, con detenimiento. En mi país no tenemos ni atisbos de un debate con esas características y la verdad considero un atrevimiento de mi parte opinar sobre la bondad o no de un proyecto con una mirada que es foránea y que seguramente desconozca las particularidades que atañen al Poder Judicial mexicano. De ahí que lo que yo voy a tratar de transmitir en estos minutos que siguen son las funciones de las escuelas judiciales, centrado a partir de la experiencia uruguaya y en mi doble condición de directora de una escuela judicial, pero también de magistrada de carrera, egresada de esta misma escuela, rol que sigo ejerciendo hasta la actualidad. Sin perjuicio que no sé si ahora al finalizar o cuando volvamos a hacer una ronda final, haré alguna alusión sobre la mirada con la que considero que debe mirarse cualquier proyecto de ley, lo que también incluiría al proyecto de ley que están debatiendo. Dicho esto, les cuento un poco cuál es mi visión sobre el tema que me adjudicaron, que eran las funciones de las escuelas judiciales. En mi opinión, las escuelas judiciales nos enfrentamos a diversos desafíos, tales como la multicausalidad de los fenómenos sobre los que actúan los jueces, cómo desarrollar la destreza más importante en la capacitación para adultos en general, que es aprender a aprender, la elección entre obligatoriedad o voluntariedad de la capacitación que brindamos, la necesidad de reformular la forma que tenemos de enseñar frente a lo que podemos denominar la economía de la atención que tenemos por estos tiempos. Pero quizás el mayor desafío al que nos enfrentamos se encuentra en precisar, en delimitar para qué capacitamos. No para quién, sino para qué. Y esta pregunta, en mi opinión, no puede ser respondida sin interrogarnos sobre una cuestión mucho más amplia, que es qué es lo que las sociedades de hoy le exigen a la justicia, qué es lo que nosotros como ciudadanos exigimos a la justicia de nuestra época. Yo voy a ensayar una respuesta con la que quizás todos no estemos de acuerdo, pero que solo pretende ser un disparador como para explicar la idea que quiero transmitir. En primer lugar, todos queremos que la justicia sea independiente e imparcial. También queremos que le garantice a todos los habitantes el más efectivo acceso a la tutela jurisdiccional sin distinción de clase, de edad, de género o de raza. Queremos que resuelvan la más amplia variedad de conflictos. Cada vez aumenta tanto en número como en complejidad las cuestiones que se llevan a resolver a los juzgados. Pero todo eso no nos resulta suficiente.
También queremos que las decisiones de la justicia se adopten en plazos razonables y que el sistema funcione con eficiencia. Y además de independiente, de imparcial, con una amplia competencia, efectiva, pronta y eficiente, le exigimos a la justicia que sea de calidad y confiable. Solo enumerar esta cantidad de condiciones nos puede llevar a concluir que las mujeres y los hombres que desarrollamos la función jurisdiccional debemos tener las condiciones necesarias para su ejercicio. Y esto nos lleva a otras dos preguntas que quiero formularles. La primera es, ¿cuál es el perfil del juez o jueza que queremos o necesitamos para cumplir con estas altas exigencias de las sociedades modernas? Y la segunda, ¿cuál es la carrera judicial que ofrecemos, los sistemas de justicia, para conseguir que las administraciones de justicia estén compuestas por operadores jurídicos con este perfil? O en otras palabras, si nuestros sistemas de carrera favorecen la elección de los jueces que tienen este perfil. Para contestar la primera pregunta, esto es, bueno, ¿cuál sería nuestro juez o jueza ideal? Yo voy a tomar como documentos base la Constitución Nacional de mi país y dos instrumentos de corte iberoamericano, el Estatuto del Juez Iberoamericano y las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia. Por razones de tiempo voy a enumerar simplemente algunas de ellas, algunos trazos que delinean a este perfil de juez o jueza ideal, sin ningún orden de prelación porque considero que todas son importantes. La primera condición que debería tener este juez es la idoneidad técnica, lo que hablaba recién Alejandra, el principio del profesionalismo. Idoneidad técnica que no solo debe referir a sus competencias profesionales, porque en el mundo de hoy eso no basta. Saber derecho es una condición mínima, pero no es suficiente para ser juez, para resolver la cantidad de conflictos que se someten a nuestra decisión. Un buen juez debe tener además otras habilidades y sobre todo debe conocer la realidad en la que está inmerso, la sociedad en la que actúa. Decía un ministro de la Suprema Corte de Uruguay, el doctor Van Rompuy, un exministro, en una frase que yo siempre repito porque comparto, que nada más desestimulante para las democracias que los fallos de los jueces no tengan nada que ver con la realidad en la que están inmersos. La segunda característica que en mi opinión debe tener este buen juez a partir de estos documentos que les refería es la vocación. La vocación del juez como criterio rector en el ejercicio de su función. En mi opinión, no es concebible un buen juez que no tenga vocación para su función y que sea un mero burócrata encerrado en su despacho. Un juez que no sea vocacional, por más medios que le demos, en general no va a cumplir con las exigencias que la sociedad le reclama a la justicia. La tercera característica que me interesa destacar es la preferencia del compromiso antes que el prestigio. Como todos sabemos, los jueces tenemos un poder considerable, poder que en todo caso tiene como contracara un elenco de obligaciones y responsabilidades y que surge de las personas a las que vamos de servir y que no puede redundar en la búsqueda del prestigio personal como si fuéramos elegidos o elegidas. La cuarta característica que quiero marcar es la ética. La ética como barrera frente a las presiones que recibimos, pero la ética que también se va a ver reflejada en la calidad del producto final que entregamos. Una resolución, una sentencia que tiene que ser fundada, entendible y ejecutable. La relevancia que tiene la ética como condición ideal de este juez también se entrelaza con la independencia. En mi opinión, nadie es más independiente ni menos independiente que lo que su propia conciencia le permite. Los jueces no somos apóstoles, no somos santas ni santos. Como decía el doctor Odriozola, también un juez que ha marcado el sistema de justicia uruguayo, esa es una leyenda totalmente absurda. Los jueces ejercemos una de las profesiones que puede ejercer un jurista con un cúmulo de defectos y virtudes que tenemos como personas. La quinta característica que quiero señalar de este modelo de juez es la independencia interna y también la externa. En mi opinión, la independencia judicial debe valorarse en un triple plano: la institucional, la personal y la social o comunitaria. Me explico. Ser independiente, por supuesto que supone no estar sometido políticamente a algunos de los demás poderes del Estado, pero la independencia judicial quiere decir mucho más. Quiere decir que el juez debe estar correctamente formado, que debe recibir un salario digno,
que debe contar con los elementos personales y materiales necesarios para ejercer sus funciones y que nadie fuera de los casos establecidos por la ley, esto es, por el sistema de recursos, puede modificar sus resoluciones y debe contar con la garantía de la inamovilidad. Entonces, la independencia judicial con este alcance requiere la mayor claridad en las reglas que regulan el ingreso al sistema y el avance o la permanencia de unos y otros en determinados cargos. Es decir, que en paralelo con la independencia y equilibrio del Poder Judicial con los otros poderes, debe darse al juez o a la jueza las garantías claras y necesarias en el ejercicio de su cargo. Por otra parte, esta independencia judicial también es un derecho de justiciable. Quien concurre a un juzgado pidiendo la tutela efectiva de un derecho en particular, requiere, entre otras condiciones, que el juez sea independiente para garantizar una respuesta adecuada. En esto hay que tener claro que la independencia no es un privilegio que tenemos los jueces. La independencia es una garantía ciudadana. Tampoco es un escudo para evitar las críticas. El poder que ejercemos se trata de un poder, como ya se ha venido hablando en este conversatorio, sin vinculación representativa, pero que está sujeto estrictamente a los productos legislativos que se crean en instancias que sí tienen ese carácter. Estamos legitimados democráticamente en la sujeción de las leyes. La crítica, entonces, a nuestro trabajo es legítima y deseable. Eso no significa que siempre que nos critiquen sepan de lo que están hablando ni que tengan razón, pero sí que es legítima y deseable. Entonces, este modelo de juez del que yo vengo refiriendo, jueza, independiente en los tres planos a los que hice alusión, imparcial, con idoneidad técnica, comprometido y con vocación, es al que debemos apuntar. Forjar y fortalecer estas características requiere, en mi opinión, un fuerte acompañamiento institucional, ofreciendo a los jugadores o a aquellos que quieran hacerlo una formación en diversas áreas. ¿Y por qué digo esto? Porque considerar que estas habilidades que se le exigen a los jueces son innatas o de generación espontánea por el solo hecho de haber sido designados, no solo en mi opinión es un error, sino que desmerece la propia función. Más allá de todas las capacidades personales que cada integrante de la magistratura pueda tener, estas destrezas que les exigimos tienen que ser objeto de capacitación permanente previo al ingreso y durante toda la carrera judicial. Yo creo que acá podemos tener un ensayo de respuesta a nuestra primera pregunta que yo hacía en el comienzo. ¿Para qué capacitamos? ¿Capacitamos para obtener o para fortalecer a este modelo de juez al que queremos apuntar? Y aquí corresponde también que nos preguntamos, entonces, ¿en qué áreas debemos capacitar? Para alcanzar la figura de este juez ideal, en mi opinión es necesario enfocarse en el desarrollo de competencias y actitudes que excedan lo meramente académico. Como les decía al principio, saber derecho es una condición necesaria, indispensable, pero no suficiente. Hay que centrar también el foco en el aprendizaje continuo o en el desarrollo de habilidades de otra índole, emocionales, éticas, de interrelación con la organización, de resolución de problemas, comunicacionales, de liderazgo y trabajo en equipo, por nombrarles algunas, todas, por supuesto, ligadas a un desempeño concreto y correcto de la función judicial. Es decir, formación en conocimiento técnico, pero también en cuestiones actitudinales y de valores. Es por eso que la capacitación no solo es un deber de los jueces, sino también un derecho, pero también es un derecho que tienen la comunidad de que sus jueces estén debidamente capacitados. Por ende, considero que las escuelas judiciales deben ser el pulmón de cualquier sistema, en tanto colaboran en el desarrollo de tres funciones vitales del sistema de justicia, o podríamos decir tienen un triple impacto. Dan confianza, dan legitimidad y también impactan en las carreras judiciales. Y me explico por qué digo esto. En cuanto al primer punto, dan confianza. Todos seguramente conocemos la expansión que desde hace algunos años han tenido las escuelas judiciales en América, una expansión que ha estado inserta en varios países de la región en un fuerte cuestionamiento a la legitimidad de los poderes judiciales. En esta crisis de confianza que se viene arrastrando en varios países latinoamericanos, el reconocimiento de hacia dónde vamos o qué juez queremos formar
permite dar cuenta a la comunidad de cuáles son las competencias que estamos priorizando y desarrollando para el concreto ejercicio de la función y cómo lo hacemos. Apunta a la transparencia de nuestra función. Las escuelas judiciales tienen, en mi opinión, la posibilidad, a partir de cómo enseñan y lo que priorizan, recuperar la confianza que algunas de las sociedades han perdido en sus jueces y también fortalecer a los jueces en sus propias competencias y habilidades para desempeñar mejor su cargo. La segunda función era la de dar legitimidad. La capacitación judicial debe incentivar prácticas y conductas que a partir de criterios éticos orienten el actuar de sus integrantes, reforzando el concepto de servidores públicos, destacando la relevancia de la función social del juez en la resolución de los conflictos como una forma de democratizar el sistema de justicia, mejorar su accesibilidad y por vía de consecuencia legitimar su accionar. Cuanto mejor seamos, cuanto más nos acerquemos a este juez ideal, más legitimados estaremos en el ejercicio de nuestra función. Y finalmente, lo que hacía referencia a la vinculación con los sistemas de la carrera judicial, porque en tanto el sistema debería optar por los más capacitados en un sistema ideal, entendiendo por tales aquellos que mejor se adecúan a esta figura del juez, este juez independiente, este juez imparcial, ético, técnicamente solvente, con ojos bien abiertos a la comunidad en la que desempeña, las elecciones en las áreas a capacitar van a determinar a qué le estamos dando prioridad. Pero también en una especie de retroalimentación, estos caracteres deben nutrir las elecciones pedagógicas y de contenidos curriculares de las escuelas judiciales. Y esto me lleva a la segunda pregunta que yo planteaba al inicio. ¿Cuál es el sistema de carrera que hoy tenemos? Pondera, ustedes en México, nosotros en Uruguay, pondera estos aspectos del perfil del juez al momento de elegir a las personas. En los regímenes de ingresos y ascensos se valora la capacitación como un elemento neurálgico al momento de decidir a quién elegir y se valora el tipo de capacitación que se recibe. Esto es, en otras palabras, ¿el sistema prefiere a los mejores capacitados para ocupar los cargos de mayor responsabilidad? Debo confesarles que cuando escribí estas líneas y me hacía esta pregunta, me daba cuenta que no tenía respuesta. Es una pregunta muy difícil de contestar. Ningún sistema de elección de ingreso o ascensos es perfecto. Todos son perfectibles. Yo les podría contar todas las críticas que tiene el sistema vigente en mi país y podríamos pasarnos todo el conversatorio con eso. Por eso me pareció muy certera la reflexión del profesor Josep Aguiló en la instancia anterior en cuanto a que lo que debemos preguntarnos es cuál es el sistema que más se adapta a nuestras circunstancias. Yo, para terminar, y creo que estoy en tiempo, quería traer, vinculado al tema de los proyectos de ley, una historia que se le atribuye a Sócrates en la antigua Grecia. Digo se le atribuye porque no, siempre en estas cuestiones me gusta puntualizarlo de esta manera, pero que me parece importante y que puede ser útil. Se cuenta que un día una persona encontró a Sócrates y le dijo, ¿sabes lo que escuché acerca de uno de tus discípulos? Y Sócrates le contestó, antes de decirme cualquier cosa, quiero que pases por el examen del triple filtro. El primer filtro, le dijo Sócrates, es el de la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de lo que vas a decirme es cierto? No, dijo el hombre, realmente solo escuché sobre eso. Bien, le dijo Sócrates, entonces realmente no sabes si es cierto o no. Ahora permíteme aplicar el segundo filtro, el de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi discípulo? No, no, por el contrario. Entonces continuó Sócrates, tú deseas decirme algo malo sobre él, pero no estás seguro de que sea cierto. Tú puedes pasar aún el examen, le dijo Sócrates. Necesitamos ir al tercer filtro, el filtro de la utilidad. ¿Será útil para mí lo que vas a decirme de él? No, realmente no, le dijo esta persona. Entonces Sócrates concluyó, si lo que deseas decirme no es cierto, no es bueno e incluso no es útil, ¿para qué vas a decírmelo? Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando. Cada vez que me enfrento a analizar un proyecto de ley de cualquier naturaleza, siempre pienso que deberíamos aplicar el tamiz del triple filtro de Sócrates y hacernos estas preguntas. Si los proyectos son ciertos en el sentido de certeros, es decir, si el problema fáctico que las leyes pretenden resolver
encuentra solución con esa herramienta que está plasmada en el proyecto. Si los proyectos son buenos en cuanto a la terminología utilizada y la coherencia sistemática con el resto del entramado convencional, constitucional y legal, y por último, si los proyectos son útiles por ser un insumo novedoso para la solución del conflicto, o si aún no siendo nuevos resultan acordes a la demanda de justicia actual de la que yo les hablaba al comienzo. Era lo que tenía para aportar. Nuevamente mi agradecimiento por la invitación a una instancia de este nivel. Muchas gracias, doctora, por su participación extraordinaria y damos paso a la... Sí, perdón. Adelante, doctora. La doctora Dulce Alejandra. Discúlpeme, fue un exceso de emoción. Muchas Pero felicidades. adelante, Sobre todo. adelante. Sí. Solamente quería, en realidad, plantear el emoji del aplauso y de la espera a nuestro siguiente ponente. Eso es todo. Perfecto, qué bueno, muy bien. Bueno, pues nos acompaña también el doctor Luis Octavio Vado Grajales. Él es doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, grados otorgado por la Universidad Autónoma de Querétaro, especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Tutela de los Derechos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenta con diversos cursos impartidos por Flaxo. También aprobó el curso de fortalecimiento de capacidades y actualización sobre la independencia de los tribunales electorales impartido por la Universidad de Siena. Por parte de la UNESCO acreditó la formación piloto para el sector de justicia en América Latina sobre la herramienta de capacitación global de la UNESCO sobre inteligencia artificial y Estado de Derecho. Profesor de tiempo libre en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y de asignatura en la Universidad Panamericana. También ha sido docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, en especialidad para la Escuela Federal de Formación Judicial y en el doctorado de la Facultad de Derecho de Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Su último libro es Curso de Teoría General del Proceso, publicado por la editorial Ubijus, articulista del portal Foro Jurídico y del periódico La Crónica en su edición sabatina. En materia electoral se ha desempeñado funciones directivas y de consejería también, tanto en el INE como en el Instituto Estatal Electoral de Querétaro. Desde septiembre de 2020 se incorporó a la Escuela Judicial Electoral, de la que actualmente es jefe de la unidad de investigación. Adelante, doctor, por favor, con su exposición. Muchas gracias por la amable presentación y desde luego muchas gracias a la doctora Josefina Cortés por la invitación y lo hago extensivo a la doctora Alejandra Camacho. La verdad es que después de escuchar a la doctora Scavone, esta exposición tan brillante, clara y precisa que ha hecho, no solo de la carrera judicial, sino también de las garantías judiciales, pues es el marco perfecto para poder empezar a profundizar en la cuestión relativa a los retos que le presenta a la Escuela Federal de Formación Judicial esta reforma. Quisiera empezar diciendo varias cosas. Lo primero de ello es que parece una verdad de perogrullo, pero miren ustedes, tuvimos hace 2 semanas un evento aquí en la Escuela Judicial Electoral con la consejera Celia Maya, y la consejera Maya, lo primero que decía la doctora Maya era que para hablar de la reforma había que leerla. Y pues hay que leerla, ¿no? Hay que comentarla, hay que estudiarla, porque si no de repente nos gana la emoción del Twitter jurídico y empezamos a opinar de algo que no hemos leído o no hemos estudiado. En ese sentido, me parece que la virtud de estos foros se encuentra, y a esto voy a regresar un poco más adelante, se encuentra justamente en la necesidad de estudiar con toda la seriedad esta reforma publicada en la Gaceta de la Cámara de Diputados el pasado 5 de febrero. Me parece que son 3 los elementos fundamentales de la reforma que ya han sido abordados en eventos anteriores de estos conversatorios. La elección popular, la judicatura, no voy a profundizar, salvo que salgan las preguntas, la creación de un tribunal disciplinario y la creación de un órgano de administración judicial, ¿no? Escindiendo 2 cuestiones que actualmente tiene el Consejo de la Judicatura. Este órgano de administración judicial que se integraría por 5 personas, ¿no? Nombradas por el presidente de la República, el Senado de la República y la propia Corte, tendría 2 áreas fundamentales y esto se desprende de la lectura textual, ¿no?
de la iniciativa. Por un lado, el Instituto de la Defensoría y por el otro lado, la Escuela Federal de Formación Judicial. Sí, la Escuela Federal de Formación Judicial es mencionada expresamente en la iniciativa de reforma, concretamente en lo que tiene que ver con la exposición de motivos. Una buena exposición de motivos es aquella que nos plantea cuál es el problema que se atiende, por qué se tiene que atender mediante una reforma legal o constitucional, la creación de un instrumento jurídico, y no mediante una medida administrativa o una política pública, cuáles son las disposiciones concretas y la explicación o las razones de esta situación. Ahora, ¿qué papel le corresponde a la Escuela Federal de Formación Judicial en el entorno de esta reforma? Bueno, lo primero que tengo que señalar es que tenemos una complejidad, o digamos, las observaciones que voy a hacer son necesariamente parciales. ¿Por qué razón? Porque lo que conocemos es solo la iniciativa de reforma constitucional, no la legislación secundaria. El día de hoy platicaba yo con algunos amigos que yo le escuché al doctor Héctor Fix Fierro, en paz descanse, en una conversación informal, no se lo escuché en una conferencia, no sé si lo haya desarrollado en alguna conferencia, la idea de que cuando se presentara una reforma constitucional, lo idóneo era que se presentara también la iniciativa de ley secundaria o de reformas a la legislación secundaria que aterrizaría esa reforma. A mí, como todo lo que decía el doctor Fix Fierro, me parece que era una gran idea y que pues ojalá en algún momento se pudiera retomar, pero en la actualidad no es así. Lo que tenemos es una iniciativa de reforma constitucional que nos deja algunas certezas, pero que nos plantea también algunas dudas. Entonces, lo que le pido a este amable auditorio es que lo que voy a decir aquí lo tomen, dirían los romanos, cum granum salis, con un grano de sal, porque dependeremos de varios factores. El primero de ellos es la aprobación o no de la iniciativa, y el segundo es la legislación secundaria que aterrizaría o materializaría, ¿no?, esta reforma. Desde luego, bueno, entrando a esto, yo detecto cuatro puntos en los que resulta relevante el papel de la Escuela Federal de Formación Judicial. El primero de ellos es justamente en el que estamos, la discusión pública del tema. Esta iniciativa presentada por el presidente de la República amerita, como cualquier iniciativa de reforma constitucional, un serio debate público. Esto es fundamental. ¿Por qué razón? Porque los temas constitucionales no son exclusivamente abogadiles. Los temas que tienen que ver con derechos humanos, con las estructuras de los poderes públicos, la limitación a poderes políticos, mediáticos y demás, que es los principios constitucionales, que son propiamente la materia constitucional, deben estar sujetos a la más amplia discusión pública. En ese sentido, entendida la idea de política, ¿no?, como aquello de lo que todas y todos podemos participar, platicar, opinar, porque nos va a impactar. Y en ese sentido, la Escuela Federal de Formación Judicial, me parece que al abrir este tipo de foros, lo que está haciendo es, lo que tiene que hacer, que es lo que está haciendo, es entender que estos foros deben dar lugar a una discusión técnica y académica. Desde luego, como cualquier iniciativa, puede haber una discusión político-partidista, pero me parece que el espacio para esa política es en las sedes legislativas o, no sé, en las columnas de opinión de los medios. Si quieren ustedes, en los cafés. Pero la gran fortaleza, el gran aporte que puede dar esta escuela es justamente una discusión académica y técnica. Y que lo que en estos foros se discuta le pueda servir, desde luego, a las personas interesadas en qué sucede con la judicatura mexicana, pero también a las y los legisladores que van a debatir, a discutir estos temas. ¿Por qué razón, además, esto resulta importante en el papel de la Escuela Federal de Formación Judicial, pero además oportuno? Porque ustedes recordarán que se ha hablado de que se va a convocar a foros de Parlamento abierto. No quisiera agotar el tiempo hablando de los requisitos del Parlamento abierto. Si quieren las preguntas, lo podríamos abordar. Pero lo que sí diré es que este tipo de discusiones que ustedes están generando podrán nutrir la decisión que tomen en su momento las legisladoras, los legisladores, desde una perspectiva eminentemente técnica. No todo
No todo en la decisión política es solamente político, también es técnico. Me parece que aquí la Escuela Federal de Formación Judicial tiene mucho que aportar y lo está haciendo. Ahora, en el supuesto de que la iniciativa se apruebe, cosa que en este momento no podemos saber, pero en el supuesto de que la iniciativa se apruebe, yo observo 3 retos para la Escuela Federal de Formación Judicial. Iré del más sencillo, si es que podemos decirle así, hasta el más complejo. El primero sería el ajuste estructural. Como yo planteaba hace un momento, en la iniciativa se habla de la creación de este tribunal de disciplina por un lado y por otro lado el órgano de administración judicial. Entonces, esto va a impactar en cuanto a la estructura actual del Poder Judicial Federal. Entonces, la Escuela Federal de Formación Judicial, que insisto, es mencionada por su nombre en la exposición de motivos de la iniciativa, tendría que acoplarse a los cambios administrativos y estructurales. Este es el primer reto que parece tal vez el menos complejo, pero quienes lo hemos vivido desde dentro de las escuelas judiciales, y a mí me tocó vivirlo también desde dentro de una escuela judicial, de un poder judicial local, resulta complejo, difícil, pero desde luego totalmente enfrentable. El segundo reto que yo observo y que aquí empezamos con las complejidades es el siguiente. Miren ustedes, si la iniciativa es aprobada en sus términos, esto va a generar, lo sabemos ya, que la judicatura federal, pero también la local, pero ese no es nuestro tema hoy, vaya a ser electa. El reto entonces que se le presenta a la Escuela Federal de Formación Judicial es mayúsculo, porque consiste en lograr conseguir hacer de los abogados y abogadas populares que ganaron la elección, hacerlos los mejores jueces posibles. Ese es el tamaño y la dimensión del reto. La doctora Scavone ha hablado, y ustedes lo saben muy bien, del perfil del juez ideal. Cuando uno diseña un proceso de selección o un proceso de contratación, y procesos de capacitación y demás, uno parte del perfil. En este caso, el perfil del juez mexicano, de la jueza mexicana, cambiaría radicalmente, porque se requeriría que fueran personas populares porque han ganado una elección popular. Así de sencillo, o sea, estoy hablando, insisto, en términos de la iniciativa. Eso no nos garantiza que tengan los otros elementos necesarios para lograr un juzgador o una juzgadora de excelencia. Nos garantiza que sean populares, pero nada más. ¿Cuál es en ese modelo, insisto, a reserva de ver la legislación secundaria en su caso? ¿A quién le correspondería en ese modelo volver excelentes a esos jueces y juezas populares? A la Escuela Federal de Formación Judicial. Y el reto es mayúsculo porque implicaría primero habría que iniciar primero con la redefinición del perfil del juez y la jueza mexicanos. Habría que redefinir el perfil, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la propia exposición de motivos de esta iniciativa habla de que se buscan jueces con ciertas características vinculados con la sociedad, que provengan de distintas posturas ideológicas, epistemológicas y de distintos ámbitos culturales, ¿no? Entonces, el perfil cambia. Ya por la simple elección popular cambia. Segundo, un gran reto en cuanto al diseño de instrumentos de selección, de detección de necesidades de capacitación. ¿Por qué razón? Porque lo que nos van a llegar serían jueces y juezas populares, no necesariamente con una amplia experiencia judicial, no necesariamente con una amplia experiencia en el litigio, no necesariamente con un gran conocimiento de la materia en la cual hayan resultado electos. Yo no estoy diciendo que necesariamente todos lleguen así, lo que estoy diciendo es que nos va a llegar una amplia variedad. Entonces tendremos que desarrollar instrumentos de detección de necesidades que sirvan para establecer un programa completo e intenso de formación de esta nueva judicatura electa popularmente, que también tenga la flexibilidad necesaria para adaptarse a los perfiles específicos y a las necesidades, más que a los perfiles, a las necesidades específicos de cada juez, jueza, magistrado o magistrada. Por lo tanto, esta capacitación de la judicatura electa tendrá que abordar temas lo mismo introductorios al Poder Judicial Federal, meramente introductorios, misión y visión, cultura institucional,
hasta los relativos a la actividad propia a realizar. Segundo, habrá que desarrollar también un programa de capacitación en conjunto con el nuevo tribunal disciplinario. Ustedes saben que esta iniciativa crea un nuevo tribunal disciplinario cuyos integrantes también van a ser electos en términos de la iniciativa y que se va a encargar pues de la labor de controlar la disciplina interna en el Poder Judicial Federal. Por lo tanto, va a ser necesario desarrollar programas de capacitación muy específicos para entender esos nuevos procedimientos, para entender el nuevo modelo de responsabilidades, para entender la manera en la que esto se va a aplicar y capacitar a todo el personal del Poder Judicial que estaría sujeto a la competencia de este nuevo Tribunal de Cuentas o nuevo Tribunal Disciplinario. Como podemos observar, entonces los retos inciden en dos puntos muy importantes que había mencionado la doctora Camacho. Por un lado, en la profesionalización, ¿no? Porque el reto va a ser profesionalizar a quienes no necesariamente lo son. Y segundo, en cuanto a la excelencia, porque en la impartición de justicia, ustedes y yo lo sabemos, vamos sin red. No podemos decir estamos aprendiendo. No llegamos a aprender, llegamos a ejercer, a ejecutar y a aplicar lo que ya hemos aprendido. Como una reflexión final de esta primera intervención, diría que en términos de la iniciativa, porque es lo que nos han convocado a platicar, se busca un nuevo perfil de juzgador y de juzgadora que represente la pluralidad de la sociedad, que sea sensible a las demandas sociales y que esté sujeto tanto a un nuevo modelo de designación como a un nuevo modelo de responsabilidades. Esos son los objetivos que plantea la iniciativa y ustedes pueden comprobarlos. El reto para la Escuela Federal de Formación Judicial, lo resumo, consiste en cómo lograr que ese juez o jueza popular sea a la vez un juez o jueza de excelencia que rinda los mejores frutos en la impartición de justicia, desde luego en beneficio de los justiciables. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Ahora pasamos a la última intervención de nuestro compañero Armando Rodríguez. Sí, muy buenas Doctor, tardes. buenas tardes. Me permite nada más hacer una breve Correcto. semblanza rápido, ¿eh? Él es doctor en ciencia jurídica y maestro de Derecho por la Universidad de California, Berkeley, así como licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cuenta con un diplomado de análisis político por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Desde luego que tiene bastantes publicaciones, fundamentalmente en materia regulatoria, y actualmente se desempeña aquí en la Escuela Federal de Formación Judicial como secretario técnico encargado de la planeación estratégica de los concursos de oposición. Adelante, maestro. Perdón. No le escuchamos, Armando. No, no le escuchamos. Buenas tardes a Ahora todos sí. y a todas. Muchas gracias por la invitación en representación de la doctora Josefina Cortés y del coordinador académico Andrés González. Pues les agradezco la invitación a mis compañeros, al doctor Luis Octavio, a la doctora Scavone. Pues muchas gracias por por sus aportaciones. Yo voy a ser un poquito más descriptivo. La verdad, me comunicaron el día de ayer y voy a mostrar con algunas aportaciones algunas posturas respecto de esta iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal, por el cual se pretende reformar a nivel constitucional, pues la estructura, órganos y funciones de distintos órganos del Poder Judicial de la Federación. Voy a compartir aquí y es aquí. No sé si ya lo pueden ver. ¿Sí? Sí lo vemos. Sí, pues sí, me voy a ceñir básicamente
Pues como dijeron ya, sobre todo Luis Octavio, y como lo pretende este conversatorio, cómo abordar esta iniciativa de reforma constitucional a la luz de los posibles impactos a la, a las funciones de la Escuela Federal de Formación Judicial. Pues como ya lo dijo mi colega, pues hay uno de los principales puntos es esta decisión del Consejo de la Judicatura Federal en dos órganos: el órgano de administración judicial y este Tribunal de Disciplina Judicial. El segundo gran punto, pues, es obviamente el sistema de elección popular, en lo que se refiere a ministros y ministras de la Suprema Corte, así como magistrados, magistradas, juezas y jueces de distrito del Poder Judicial. Eh, en este sentido, como decía Luis Octavio, sí hay todavía un margen de indeterminación que tendrá que ser definido pues en la legislación secundaria. Dice básicamente el fraseo de la iniciativa, lo manda a las disposiciones aplicables. Desde mi perspectiva, creo que ya, si bien falta esa definición por parte de del legislador ordinario, creo que ya hay una señal ahí pues radical, pues, de ruptura, y un tanto de incertidumbre. Se excluye, y lo voy a concretizar un poquito más adelante. Aquí básicamente tratamos de identificar cuáles fueron los cambios. Y aquí digo, me permito volver a esto que decía. ¿Por qué de incertidumbre? Porque si bien se sigue conservando el sistema de carrera judicial, tratándose de alguna de las categorías, se excluye específicamente aquellas relativas a la función decisoria, a la función que goza de carácter vinculante, que es la función de juzgar. Y se excluye propiamente pues a esas tres categorías, que son las tres categorías de personas juzgadoras como tal, desde el Tribunal Supremo hasta las magistraturas y los jueces de distrito. Es complejo si lo pudiera, el sistema de nombramiento, remoción de la judicatura, pues ha pasado por distintas etapas. Eh, Todavía México se rige pues por la Constitución de 1917. En un principio y durante 8 décadas, pues la designación de magistrados y jueces de distrito pues recae en la Suprema Corte. A su vez, los titulares nombraban a su personal. Esto coincide obviamente con el periodo hegemónico revolucionario de México. Hay una coincidencia en este sentido y en el sistema de nombramiento y remoción con lo que fue el comportamiento pues del Poder Judicial respecto a la preponderancia del Poder Ejecutivo durante estas 8 décadas. Hay un punto de inflexión. El siguiente punto de inflexión es la reforma constitucional de 1994. Se hace referencia a estas bases de sistema de carrera judicial en el sentido de un cuerpo de funcionarios profesionales reclutados con base en el mérito, muy weberiano, en apego a estos criterios objetivos y procedimientos imparciales que empezarían a ser los concursos. Hay ya esta alusión desde la Constitución a los principios de excelencia, objetividad, profesionalismo e independencia. Todo esto baja obviamente a nivel de legislación federal. Y pues durante
si pudiera establecer un paralelismo, pues durante el periodo de consolidación, de transición y consolidación a la democracia, pues hay un desdoblamiento de estas reglas. Me parece que el siguiente gran punto de inflexión es la reforma al Poder Judicial de 2021, donde si bien la escuela judicial tiene un carácter auxiliar respecto del Consejo de la Judicatura Federal, por primera vez se le da reconocimiento constitucional a sus funciones. El día de hoy, para no abundar mucho en ello y no detenerme en ese punto, pues son tres eslabones. Son los procesos de selección, los concursos de oposición para acceder a toda este escalafón de categorías, procesos de selección adecuados a cada uno de los perfiles. El segundo gran eslabón son los procesos de formación y capacitación y actualización. Y el tercero, pues es todo lo que es investigación estratégica. Este gran punto de inflexión, pues tiene un traslado a nivel de la ley, a diferencia de ensayos previos, como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, eh, entre 1995 y 2020, pues se explicitan un poquito más estos perfiles en los distintos niveles, sus requisitos, las expectativas, niveles de experiencia, estabilidad laboral y mecanismos de remoción. Y sobre todo, me parece este famoso, aquí llamamos un sistema, se recurre al diseño e implementación de un sistema de listas que tiene por objeto, pues atender a esa inquietud de regirse en efecto por estos criterios de objetividad, imparcialidad y mérito. Y mérito en oposición o para contrarrestar todo lo que es, pues sí, las críticas, en mi opinión, muchas veces justificadas a cómo se integraban al interior estos órganos en aras de combatir, pues la corrupción y sobre todo el nepotismo. En este punto, pues llegamos a estos tres eslabones y viene pues esta reforma constitucional cuyos dos puntos ya resumió Luis Octavio. Me parece que el impacto, o sea, sí hay un impacto, si bien, como ya lo apuntaba al inicio, si bien hay un espacio de indeterminación que donde habrá que matizar, donde habrá que quizá pues sí, ser un poquito más específicos en el desdoblamiento de las reglas y de cómo va a atajar, cómo va a ser este maridaje entre sistema de elección popular de juzgadores con carrera judicial. Desde la perspectiva de un servidor, pues sí introduce ciertos elementos de incertidumbre. ¿Por qué digo incertidumbre? Porque pues el precedente legislativo y constitucional más próximo, que fue el de 2021, pues parece que queda trunco, que queda a medio hacer, como una casa inacabada. Obviamente ello tiene pues explicación en la integración de los poderes públicos, que no es, y con un poquito de mayor cercanía a la ciudadanía por la forma de su integración, básicamente el poder legislativo y el poder ejecutivo. Creo que no hay que ser, pues sí, omisos ante ese cambio de realidad. Hay dos impactos, si pudiéramos llamarles así, en dos niveles. A nivel formal, pues como bien lo dijo Luis Octavio, ello
ello obliga a la Escuela Federal de Formación Judicial a repensarse en su misión, en su visión, en sus objetivos institucionales de mediano y largo plazo. Sin embargo, al quitar, desde mi perspectiva, al quitar propiamente, al menos ya desde la Constitución, estas tres categorías donde se despliega por excelencia la función de decidir y juzgar, pues sí hay sí cambian los incentivos. Creo que es un tema de incentivos y de señales. Creo que habrá que repensar eso. En ese sentido, pues la escuela tendrá que modificar no solo la parte de procesos de selección para dirigirlo a esas categorías que quedan o para mejorar la formación y la capacitación de ese juez popular, como decía Luis Octavio, y ello invariablemente tendrá un efecto directo en la estructura curricular. A nivel material, pues sí, decía, pues cambian los incentivos, cambian las expectativas y las señales de aspiración. O sea, creo que el sistema de carrera judicial eh, es un mecanismo no solo de formación, sino de movilidad social importante, pero sí creo que viene a afectar un poquito, pues ya de suyo con estas señales de la reforma constitucional. Y voy a decir por qué. Porque ya no es solo el aspecto académico, la formación, la capacitación, la competencia, sino que hay también un cambio de señal y que es pues esta legitimidad, esta cercanía de la gente. Si uno lee la exposición de motivos formulada por el titular del Poder Ejecutivo Federal y sometida a, al Congreso, a consideración del Congreso de la Unión, me parece que el ánimo sí es de rendición de cuentas y creo que no llegamos, o sea, sería deshonesto desconocer que llegamos a este punto por de la nada. Creo que desde hace años sí hay un tema, una inquietud legítima de la sociedad en transparentar el funcionamiento del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, de nuestros jueces, de nuestros magistrados. Sin embargo, creo que los puntos se deben poner sobre las IES. Esta inquietud legítima de rendición de cuentas, pues no debe, o sea, creo que en el debate público sí, utilizamos con mucho desaseo independencia judicial, autonomía del poder judicial y rendición de cuentas. Desde mi perspectiva, creo que el ánimo es por cómo tener un poder judicial más eficiente, de mayor calidad y con conciencia, como lo decía la doctora Verónica Escabone. Ya no estamos en ese contexto decimonónico o de posguerra. Creo que la aspiración de toda escuela judicial es que cualquier juzgador de siglo XXI tenga conciencia de todo este contexto económico, político, social, esta existencia de la policrisis que nos afecta y que con mayor razón afecta al Estado mexicano. Lo anterior no debe ser, sin embargo, instrumentalizado pues sí, para tener un diseño, pues, que no mande quizá las señales correctas al Poder Judicial y que se empiecen a confundir pues objetivos, aspiraciones legítimas y que al final ya no sepamos pues qué tenemos, qué tenemos o cuál es la función
de un juzgador, agradar a una audiencia o en su caso, pues dar a cada uno lo suyo con base a lo que prevé la norma, sin dejar de ser consciente de todas estas problemáticas que nos afectan en lo micro y en lo macro. Yo en lo personal, quizá ya abundaré a la luz de lo que comenten mis compañeros. Yo soy un poquito más burkeano. Creo que había un camino, y burkeano en el sentido de Edmund Burke, de gradualista. Creo que había señales. México estaba cimentando un camino hacia esta profesionalización, hacia esta transparencia, a este rigor. Creo que todavía faltaban o faltan muchas cosas por hacer. Esto no apenas tiene carácter de iniciativa, pero sí creo que manda una señal la iniciativa de reforma constitucional de ruptura con todo lo que se había construido. Y en ese sentido, pues sí, creo que como ciudadanos, como servidores públicos del Poder Judicial, como funcionarios de escuelas judiciales, tenemos la obligación, pues sí, de cómo ir armonizando esas inquietudes. En términos de rendición de cuentas, en términos de legitimidad y en términos de una mejor justicia. Ahí lo dejo, hasta aquí me quedo en este punto. Gracias. Pues muchas gracias, doctor Armando Rodríguez, por su intervención. Hemos concluido la primera parte de este evento. Vamos a pasar a la segunda. Hay algunas inquietudes del público participante, entre ellas, desde luego, alguna que coincide con lo comentado por el doctor Luis Octavio, en el sentido de las características que podrían tener el nuevo perfil del juez, desde luego, en términos de la legislación secundaria. Eso evidentemente, pues no tenemos luces a nivel constitucional, pero sí se puede prever que probablemente tenga un perfil profesional, por ahí va la pregunta, que facilite la labor posterior de las escuelas judiciales. Y una segunda pregunta que está conectada, y ahí la dejo para que ustedes nos indiquen quién la puede también contestar. ¿Qué competencias y habilidades debe formar la Escuela Federal de Formación Judicial, precisamente con vistas a un juez popular que no tiene un perfil profesional adecuado para ejercer la función inmediatamente del juzgador? Sería estas dos primeras y luego pasamos a una siguiente ronda de preguntas, ¿sí? Si gusta el maestro el doctor Luis Octavio, hacernos el favor, ¿sí? No le escuchamos. Gracias. Gracias. Decía que sí, con gusto me ocupo de la primera. ¿Me la pudiera sintetizar, por favor? Sí, la primera es, ¿qué características tendría el nuevo perfil del juez electo en el nuevo modelo de la legislación secundaria? Gracias. Bueno, la iniciativa habla específicamente de lograr una mayor pluralidad en la impartición de justicia, en quienes forman parte de los órganos de impartición de justicia. Se habla, déjenme les leo textualmente, porque no quiero que la memoria me falle. Dice: aquí está. Con el propósito, se refiere al Poder Judicial de la Federación, con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean, entonces, el primer punto es responsabilidad, que creo que ya lo hay, pero bueno, sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía, que representen la pluralidad cultural, social e ideológica que conforma la nación, para lograr un pluralismo jurídico abierto, transparente, participativo, gratuito y con auténtica vocación de servicio público. Esto se puede leer en la página 2 de la iniciativa, en la exposición de motivos. No son mis palabras,
que no son relevantes, sino es lo que dice la exposición de motivos. Si nos atendemos a esto, ¿no? A esto que viene, insisto, en la exposición de motivos, ¿qué es lo que se está buscando? Bueno, el perfil que sean muy responsables frente a la sociedad. Y esto me parece que se vincula con este nuevo Tribunal de Responsabilidades. Que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Yo respetuosamente diré que no creo esta idea de que el juez o la jueza viven en una cápsula fuera de la sociedad, ¿no? Los jueces y las juezas viven en la misma sociedad que nosotros. Probablemente en otros lugares, digamos físicamente hablando, pero viven en la misma sociedad. Se meten a Twitter, ven los programas de radio y televisión, y escuchan, no sé, La Cotorrisa o algún podcast. Lo que estoy tratando de decir es que viven en nuestra misma sociedad. Aquí el tema es cómo logramos que sean sensibles a estos elementos. A mí me parece que ahí más bien tendría que haber incidido en una reforma procesal respecto a temas como amicus curiae, consultas ciudadanas, foros y demás, pero bueno, está esa parte, ¿no? Y que represente la pluralidad social e ideológica y cultural de la nación para lograr un pluralismo jurídico. Fíjense que este es uno de los puntos que a mí me genera más duda, porque yo creo que en la judicatura mexicana hay pluralidad de pensamiento. O sea, perdón, pero no todos ni todas son principialistas o garantistas o kelsenianos. Y ahorita el doctor se refería a sí mismo como burkeano, ese gran Edmund Burke, ¿no? El crítico de la Revolución Francesa. Claro, o sea, hay de distintos orígenes. Pero bueno, vamos a suponer que se está buscando esto. Sin embargo, yo veo un problema aquí porque ni la iniciativa en la exposición de motivos ni en el texto nos dice cómo se va a lograr. Por ejemplo, tal y como está actualmente el texto, lo que se pudiera suceder que las personas postuladas, por ejemplo, para la corte, vinieran más o menos de la misma edad, de la misma universidad, y entonces tengan una misma postura ideológica o epistemológica, y entonces no se garantizaría la pluralidad. Por lo tanto, esto, que insisto, me parece que es parte del perfil que se busca, supongo yo que se aterrizaría en la legislación secundaria. Pero es una mera suposición, porque desde luego esa legislación secundaria o esa propuesta de legislación secundaria no se ha presentado y desde luego yo la desconozco. Entonces, bueno, me parece que está ese elemento. Ahora, el que sea popular es parte del perfil de un juez o jueza electo. A ver, yo creo que no es parte del perfil, sino ese es el procedimiento, esa es la circunstancia que permite su elección. No sé si me explique. O sea, no es que ser popular, o sea, no es que en una descripción del puesto venga, descripción de puesto, primer atributo, ser popular. No, es que llegaría por ser popular. Y me van a decir, pero ¿cómo sabe usted que va a ser popular? Pues porque es el que gana la elección. Otro es el tema de, por ejemplo, la participación ciudadana. Yo recuerdo casos de elecciones de judicatura en Bolivia donde se anula el 60% de los votos, pero eso no lo podríamos saber sino hasta que acaezca aquí en México, ¿no? Entonces, la popularidad me parece que no es un elemento del perfil del puesto. Más bien, la popularidad es lo que permite llegar al puesto. Es la circunstancia sine qua non que garantizaría llegar al puesto. Ahora bien, este tipo de juez que se prefigura en la iniciativa, o estos elementos del perfil de la judicatura que se prefiguran en la iniciativa, me parece que tienen que ser complementados con elementos técnicos que garanticen una judicatura profesional y de excelencia. Ahora, el problema al que se enfrentaría la Escuela Federal de Formación Judicial es que no habría evaluaciones previas, sino que ya llegarían. Entonces, o sea, no habría forma de evaluar previamente habilidades, conocimientos y actitudes, o sea, competencias. No habría forma de evaluarlas antes, sino serían ex post. Yo recuerdo, y probablemente ustedes también lo recordarán, que el doctor Jaime Cárdenas Gracia también ha planteado la elección popular de algunos cargos judiciales y de órganos autónomos, pero don Jaime habla de un examen previo para la postulación. Aquí no se habla de examen previo para la postulación, entonces pues nos generaría ahí alguna inquietud.
Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. También para la doctora Scavoni, nos están preguntando si existe la posibilidad de que prevalezcan los principios de independencia en el contexto de un juez electo popularmente. Gracias. Yo ahora cuando escuchaba a Luis Octavio quería hacer un aporte en cuanto a que si la popularidad podía ser parte del perfil del juez. De ninguna manera, creo yo, puede serlo. Comparto lo que decía Luis. En mi país siempre decimos, si algo no somos los jueces, somos populares, porque en general siempre el que pierde, digamos, no le gusta nuestros fallos y no le gusta nuestro trabajo, porque nos dedicamos a resolver conflictos y le damos la razón a uno o a otro. Entonces, la popularidad no es una característica de los jueces. ¿Cómo podría afectar la independencia judicial en el caso de jueces electos? Y bueno, creo que ese es un riesgo, sí, es un riesgo que se asume. Ahora, mientras que los escuchaba hablar, yo también pensaba un poco, alguien decía, bueno, no hemos llegado hasta aquí de manera sorpresiva, creo que era Armando que lo decías tú, no es que esto cayó como una nave, un paracaídas, en realidad esto tiene un proceso y una contextualización, no lo dudo, yo creo que la imagen de la justicia vendada, la clásica imagen de la justicia con los ojos vendados, con la que muchos de nosotros crecimos, está totalmente perimida. En el Supremo Tribunal de Justicia brasileño, en el que tuve la oportunidad de ir, hay una gran imagen de un ojo gigante que mira hacia las audiencias. Y esa imagen representa esto que yo decía hoy, un juez que esté inserto en la sociedad y esté mirando a la sociedad de su tiempo. Creo que este tipo de reformas, como muchas otras, también están enmarcadas en esta crisis de legitimidad, producto seguramente de poderes judiciales que no hemos sabido mostrar lo que hacemos y mostrar nuestro compromiso con la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Y hemos seguido quedándonos con esa imagen de una justicia con los ojos vendados, imagen que detesto. Como la misma que hay, les diría, en Copenhague, hay una imagen de un señor muy obeso y como que trata de moverse y que carga sobre sí mejor dicho, que está sobre los hombros de una persona muy, muy delgada, es una escultura, y es la imagen de la justicia. Esa persona obesa que resulta un lastre para esa persona pequeña y delgada, que es el pueblo, que carga con la imagen de esa justicia con una obesidad excesiva, lenta, burocrática. Bueno, estas son imágenes que se han ido construyendo claramente con algún atisbo de razón, ¿no? No ha sido casualidad. Yo creo que la independencia puede llegar, sí, a estar en riesgo, del mismo modo que también creo que el desafío para una escuela que deba capacitar a quienes previamente no han superado ni una prueba de conocimientos, ni se ajustan a un perfil determinado de buen juez, es un gran desafío, es un gran desafío. No, lo pienso para mi país y lo veo realmente imposible. En Uruguay eso no sería practicable porque somos 3,5 millones, imagínense que nos estaríamos votando entre nosotros. Pero sí, claro, pero sí lo veo como un desafío muy importante para la escuela, el tema es de la capacitación. Lo mismo que veo como un riesgo grande el tema de la independencia en el caso de los jueces que deban ser electos por voto popular. Agrego algo más. La Constitución uruguaya tiene la posibilidad de que lleguen a la Suprema Corte de Justicia, es decir, al cargo más alto de la carrera judicial, abogados que no pertenezcan a la carrera. Es decir, cualquier abogado de prestigio puede ser designado por el Parlamento, que es quien designa a los miembros de la Suprema Corte, para integrar. Esta es una norma que proviene de la Constitución del año 67 de mi país, jamás fue aplicada, jamás. Y yo creo que fue una sabia decisión. Siempre todos los ministros de la Suprema Corte que han llegado han sido producto de la carrera judicial, que como decía en alguna instancia anterior, se eligen por los 3/5 de la Asamblea General, y en caso de que no se llegue a acuerdos, ahora hace muchos años que no tenemos acuerdo, pasados los 90 días de la vacante ingresa el más antiguo. Muchas gracias, doctora.
Para el doctor Armando Rodríguez, nos preguntan que la Escuela Federal tendría como función proporcionar cursos de inducción a juezas y magistradas y magistrados electos. ¿Qué contenido tendrían estos? Porque, bueno, es uno de los retos importantes que tendría la escuela. Sí, muchas gracias, doctor. Pues sí, en los términos en los que su servidor lee la iniciativa presidencial, y en caso de que el Congreso la aprobara como tal, pues sí, me parece que retomaría lo que comentaba Luis Octavio, la preparación definitivamente eh, sería ex post. Eh, creo, no sé, a reserva o sea, preferiría que llegara a ese punto para, para ponernos a pensar, pero definitivamente tendría que haber un énfasis y de conformidad con los principios que todavía nos rigen. Esos siguen, siguen vigentes. Excelencia, profesionalismo, objetividad e independencia. Creo que habría que acompañar esa fuente de integración popular, pues con elementos técnicos fuertes, desde nuestra visión y visión, pues sí, habría que fortalecer y formar y acompañar a tales titulares en caso de que así fueran electos con el elemento de compromiso, de ética pública, transparencia. Creo que la Escuela Federal de Formación Judicial no debe de dejar enfatizar esos puntos que hasta ahorita pues siguen puntos, directrices y su mandato en la medida de lo posible, que hasta ahorita pues sigue vigente con independencia de la fuente de integración de dichos órganos jurisdiccionales, en el caso de que así fuera, pero pues tal punto todavía no es una realidad, pero habrá que estar atentos y darle el seguimiento correspondiente para realizar esa reestructura en su caso. Muchas gracias, doctor. Bueno, Simplemente, perdón, simplemente quiero hacer un agregado a raíz de eso. En Uruguay, en alguna ocasión, la Suprema Corte de Justicia designó designar jueces sin que pasaran por la escuela, por razones de servicio, porque no había, bueno, y encomendó a la escuela su capacitación una vez que ya estaban en funciones. Y eso fue un gran desafío. Fue un gran desafío para nosotros porque, claro, se trataba de jueces en actividad en las que uno sentía que corría contrarreloj, tratando de transmitir una serie de valores o de formación o de modelo que no había sido transmitido antes de ingresar a la función. Eso ya no se hace más, pero lo recuerdo en aquel momento, yo era docente, no era la directora de la escuela, pero era un grupo muy heterogéneo, con ideas de la justicia muy diversas, que muchas veces no se compadecían con este concepto de modelo o de juez ideal, ¿no? Quizá gente que tenía más que vocación, buscaba prestigio, por poner un ejemplo. Entonces, simplemente recordando ahora cuando hablaba Armando que esa experiencia fue compleja para nosotros. muchas gracias, doctora. Bueno, sigue habiendo una serie de preguntas que desde luego hemos preseleccionado por cuestiones de tiempo, solo algunas. Si se quebranta precisamente el sistema de la carrera judicial con el modelo propuesto en la reforma, ya que es difícil que quienes están en el escalafón continúen preparándose y capacitándose como lo hacen actualmente, porque no tendrían el incentivo de llegar a ser titulares de juzgados, de tribunales. Entonces, no sé si iniciamos precisamente esta pregunta y
porque ya tendríamos que pasar posteriormente a la conclusión en el sentido y orden en que más o menos iniciamos las exposiciones la doctora Scavone. No, simplemente volver a reiterar esto que les dije hoy al comienzo sobre mirar los proyectos de ley a partir de ese triple filtro, ver realmente su utilidad, su bondad, su pertinencia. Yo creo también que estos son oportunidades. Justo en Uruguay estamos en pleno debate del plan estratégico para los próximos 10 años y estamos con el tema de las oportunidades, pero creo que también son oportunidades para analizar en qué estamos fallando para ser sujetos de este tipo de reformas, aquellos que no están de acuerdo. Y bueno, y para aquellos que están de acuerdo, entender también qué es lo que el Poder Judicial está haciendo mal, que les parece que sea necesario un cambio de estas características. Yo creo que es un cambio importantísimo, importantísimo. Mirado desde afuera, es realmente un viraje interesante. Por eso yo creo que es un buen momento para pensar, bueno, hay algo que no estamos pudiendo transmitir bien, si es que desde el poder político o desde la sociedad civil se nos ve así, que es una gran obsesión que yo tengo con el Poder Judicial uruguayo también, ¿no? Muchas veces uno en el mundo de las redes lee los comentarios que la gente hace sobre cómo viven los jueces o a qué acceden los jueces, y da la sensación que nos consideran muy distantes de la sociedad. Y yo debo decir que eso no es así, un poco nosotros somos parte de la sociedad, somos con nuestras virtudes y nuestros defectos, y que está bien que sea así además, pero bueno, eso yo creo que ahí hay grandes dificultades en poder transmitir esa idea, y eso pagamos costos a esas dificultades. Muchas gracias, doctora. Doctor Luis Octavio, por favor, adelante. El modelo implica un cambio de epistemología constitucional, si me permiten decirlo así. En el modelo constitucional, digo, hay varios, pero digamos, en el modelo constitucional que nos hemos desenvuelto en México, asumimos que deben ser electas aquellas personas que van a desempeñar una función de representación popular. ¿Por qué razón? Porque nos van a obligar a todos, como las y los legisladores o el ejecutivo. El volver una clase electa a la judicatura implica entonces asumir su carácter de representación popular, porque si no, no tendría sentido que fueran electos, ¿no? La representación popular se debe a las mayorías. Y esto lo vinculo claramente con la iniciativa porque habla, por ejemplo, de la posibilidad de reelección. Entonces, un juez o una jueza, un magistrado, una magistrada que haya salido electo y quiera mantenerse en el ejercicio del encargo, su mayor preocupación, me parece, será, en ese sentido, cómo lograr ser popular a través de sus fallos. Si ustedes me preguntan cómo lograr esto, pues no sé, porque no soy experto en temas de comunicación política. Lo único que yo puedo decir es que si esta iniciativa es aprobada en sus términos, yo ya tengo mi lema de campaña. Sea usted acertado, vote por Vado. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Doctor Armando Rodríguez, por favor. Sí. No, pues es muy interesante, o sea, el hecho de que esta iniciativa del Poder Ejecutivo para reformar el Poder Judicial desde la Constitución, pues creo que nos pone a repensarla. Es muy interesante porque nos pone a repensar la misión, la visión de las escuelas judiciales. Creo que hace bien desde esa perspectiva, o sea, pensarse de dónde venimos, cómo llegamos hasta aquí, cuáles eran las áreas de oportunidad en las que nos quedamos y si esta propuesta pues brinda esas oportunidades. Creo que es innegable, sería deshonesto intelectualmente, pues sí, que esa maquinaria de la división de poderes, pues como toda maquinaria, como toda tecnología, está en constante evolución. Yo únicamente pondría el acento en, pues sí, ser lo más aseados posibles cuando hablamos
rendición de cuentas del Poder Judicial de la Federación, bueno, en el caso de México y de cualquier Poder Judicial, hacia adentro y de esta autonomía frente a los otros poderes. Pero es innegable que como tecnología del ejercicio del poder y siendo el Poder Judicial parte de esa tecnología, hay que seguirla repensando. Y en ese sentido, pues bien, si esto va a permitir pues este aire fresco para debatir qué es lo que queremos, pues adelante. Y como decía el autor Scavone, pues es enorme el reto para las escuelas. Gracias. Muchas gracias. Pues realmente se está terminando nuestro tiempo. Les agradecemos a ustedes. Solamente les vamos a pasar el micrófono a los ponentes 1 minuto a cada uno para que hagan una reflexión final de este ejercicio, también en el orden en que expusieron. Por favor, doctora Scavone. Perdón. No, nada, simplemente ya es tarde, son las 9, no quiero entretenerlos más, simplemente agradecerles la invitación. Estoy encantadísima de haber podido participar de este debate. Me parece súper interesante la forma en que la escuela ha planteado el conversatorio, con miradas muy distintas y desde distintas ópticas, desde distintas también ciencias. Y bueno, esperemos que sea lo que termine resultando sea lo mejor para el Poder Judicial mexicano y para la sociedad mexicana, porque en definitiva nuestro trabajo está dirigido a la sociedad y es a ella a quien nos debemos y es de ella de quien tenemos también nuestra propia legitimidad. Así que nada, simplemente eso, agradecer nuevamente. Muchas gracias. Doctor Luis Octavio, por favor, adelante. Sí. Nuevamente agradecerle a las doctoras Cortés y Camacho por la invitación, además la oportunidad de estar con la doctora Scavone, con quien compartimos el gusto por la poesía de Borges, además. Y decir lo siguiente, a ver, las escuelas judiciales nos adaptamos a la realidad que nos debemos enfrentar porque tenemos un compromiso social, y ese compromiso es darle a la sociedad las mejores personas juzgadoras posibles. Y me queda claro que ese compromiso queda absolutamente intocado. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. Adelante, doctor Armando Rodríguez, por favor. Muchas gracias por la invitación, doctor de la Luz, a Ale Camacho, muchas gracias, a la Escuela Judicial, a la doctora Cortés, a mis compañeros, la doctora Scavone, a Luis Octavio, pues a discutir estos temas y como escuela judicial ya quizá, no para reiterar lo que ya dije, pues únicamente con sentido de prudencia y de responsabilidad, sin ser ajenos a este cambio de época. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Alejandra Camacho, si gusta darnos un mensaje final ya para cerrar la sesión. No le escuchamos. No le escuchamos, doctora. Sí, gracias. Ya, perdón, me tenía Gracias, que sí. silenciar. Muy bien. En Gracias. realidad, si Verónica, si el doctor Octavio, si mi compañero no quiere interrumpir, yo no, o alargar más la sesión, yo no tendría más ideas ni mejores. Lo único que quiero agradecer es profundamente sus ideas, la posibilidad de escucharles. Creo que este cambio epistemológico o de epistemología en temas de justicia constitucional y de modelo de sistema jurídico son delicados o serían delicados y profundos. Que estemos aquí discutiéndolo es simplemente una posibilidad que la escuela busca como su objetivo y como razón de su existencia. Buscamos ser un centro de pensamiento estratégico que motive la construcción de conocimiento colaborativo, la capacidad para pensar en conjunto y la idea de observar la carrera judicial como un modelo normativo, pero también sujeto al escrutinio.
La legitimidad ha quedado históricamente como una aspiración, pero que se pretenda equilibrar o equiparar representación y legitimidad en el ejercicio del cargo judicial es por demás delicado. Queremos seguir pensando. Gracias a ustedes por permitirnos hacerlo. Querida Verónica Escabone, gracias por no solo acompañarnos hoy y participar hoy, sino acompañarnos desde la primera vez. Querido doctor Vado Grajales, el lema me parece genial, espero que no lo necesite usted nunca ni nadie para ser el juez modelo que estamos buscando. Querido doctor Armando David Rodríguez, gracias por participar aquí. A todos, a todas, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente conversatorio. Doctor, muchísimas gracias. Y Gracias a por todos. activar el micrófono. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos los participantes.